sombra se suma otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia... Una de las personas que más conoce de Rawls y Mill es el doctor Ciro Roldán Jaramillo. Con ustedes el doctor Roldán. Venimos de un foro igual en Tunja, donde el tema fue exactamente la relación entre John Rawls y Stuart Mill. Allá el énfasis fue en la crítica que hacía Rawls a Mill. Acá no quiero involucrar mucho la crítica, sino más bien las analogías y finalmente las diferencias, pero en forma de paralelo. Y quisiera fundamentalmente empezar mostrando los reconocimientos que se le hace Rawls a John Stuart Mill. Sin Stuart Mill sería impensable el liberalismo político. Porque el liberalismo de Stuart Mill no es el liberalismo de la primera generación, no es el liberalismo ni siquiera de Locke, ni siquiera de Hume, ni siquiera de Bentham, y mucho menos el de su padre. El liberalismo de John Stuart Mill es un liberalismo ético, dice Rawls refiriéndose a su maestro, porque él lo considera la base fundamental del liberalismo moderno. Pero el mayor reconocimiento se hace en la primera parte, en la lectura que hace del libro El utilitarismo, porque reconoce que los tres conceptos del utilitarismo han sido modificados radicalmente por Rawls, por Mill. Primero, el concepto de felicidad, el concepto de utilidad y el concepto de libertad. La felicidad para los primeros liberales y para su maestro Bentham era una felicidad puramente cuantitativa, de suma de placeres, que repartiéndose luego entre todos los beneficiarios de una sociedad, podrían hacerlos felices a cada uno según su parte alícuota. Para Mills, ese concepto de felicidad es mezquino, es precario, es pobre. La felicidad no puede ser definida por la suma de bienes, ni por la cantidad de bienes. La felicidad fundamentalmente reside en la capacidad de los hombres de crearse un estilo propio de vida. Es decir, nadie puede hacer feliz a otro, ni nadie sabe lo que es la felicidad para otro. Los placeres no son cuantitativos, los placeres son cualitativos. Y así como Mill dice que es necesario un tiempo de placer para comer, para beber, para dormir, para repetirse o reproducirse como animal biológico, sin embargo, no es lo mismo. El placer, el más grande placer humano, no puede ser ninguno de ellos simplemente como placer biológico, sino como placer representado psíquicamente y espiritualizado. Es decir, la cultura es para Mill, y los placeres de la cultura como animal simbólico son más importantes que los placeres de reponer el cuerpo y de reproducir la máquina sin ningún lenguaje. Para Mill, lo más importante de un hombre son sus bienes espirituales. Y por lo tanto, la felicidad no puede ser una suma de placeres. Ni el Estado ni la sociedad puede conocer o reconocer a priori qué es lo que reparte de felicidad para el conjunto. Por lo tanto, para Mill, la primera diferencia con Bentham y los liberales es que la felicidad es un bien inconmensurable que no puede ser compartido en igualdad por todos los hombres. Y la segunda diferencia de sus maestros, de Bentham y su propio padre, y de todos los liberales, inclusive Locke y Hume, es que el concepto de utilidad
tampoco es un concepto utilitarista en el sentido de un principio frente al cual todos deberíamos simplemente erradicarnos como partes de ese criterio. La utilidad es un principio de imparcialidad y es fundamentalmente un principio que permite legitimar no a un determinado grupo, sino a la estructura completa de una sociedad. Por lo tanto, la utilidad es social, la utilidad es un criterio de imparcialidad social y parte de ese principio fundamental. Nadie puede ser intervenido en sus bienes si no es cuando hace un daño a los demás. En ese sentido, tampoco es un individualista a la manera de sus maestros, porque la tensión fundamental es la libertad como un principio individual, pero a la vez como un principio colectivo. Ser libre no consiste en simplemente tener una libertad negativa, o simplemente no ser afectado por otros, o no ser interferido en sus movimientos. Ser libre es desarrollar al máximo sus potencias, tener una forma de vida que pueda conjugar todos los placeres en un proyecto propio. Por lo tanto, ser libre consiste fundamentalmente en una libertad para y en una libertad de. Es una libertad para desarrollar todos sus talentos, para formar la virtud, porque la felicidad y la virtud, para Mill, están estrictamente unidas. Y en ese sentido, el enriquecimiento que le da al liberalismo clásico y al empirismo es que vuelve a Aristóteles y al concepto de la vida buena como la vida feliz y a la virtud como la condición para la vida buena. Es decir, en esa medida enriquece a partir de la interpretación que hacen los ilustrados la visión griega de la felicidad y ya no la refiere al puro conocimiento, sino al sentimiento como lo principal, lo propio de un ser libre, capaz de elegir según su proyecto de vida. Esto es para Mill lo que Rawls reconoce como su gran logro, haber identificado que la felicidad, la libertad y la utilidad no son conceptos de sumatoria ni agregatura de partes, sino que son conceptos fundamentalmente amparados en la individualidad y en el respeto a lo que él llama los derechos morales. Y la cuarta consecuencia que reconoce en estas famosas lecciones de historia política el señor Rawls al señor Mill es que los derechos humanos no solamente son la constante de su historia personal, sino que los derechos humanos son para él derechos morales, que no se basan en un principio simplemente de racionalidad, sino que son derechos que se basan fundamentalmente en lo que él llama la igualdad en la dignidad de los hombres. Es decir, ningún hombre puede compararse con otro en dignidad. Todos los hombres son dignos de respeto y toda la sociedad debe fundarse en el respeto al derecho moral. En ese sentido, para Mill, según Rawls, es el primer liberal ético, por cuanto funda la coexistencia entre los hombres, no en derechos simplemente derivados de racionalidades o a priorísticas, sino de sentimientos morales, y el sentimiento fundamental es en la dignidad de los hombres. Hasta ahí llega el reconocimiento de los bienes que ha desarrollado John Rawls frente a todos sus antepasados. Ahora, Rawls se dedica a mirar si él podría compartir con Mill la sustentación de sus principios de justicia. Y en un acto supremo de generosidad, John Rawls reconoce que derivados de esos principios que llama Rawls, que llama Mill los principios de la sociedad moderna, se podría llegar a las mismas conclusiones que él llegó mediante la posición original
y el sustento del experimento ideal que se imaginó como un constructo puramente contrafáctico. No se necesita apelar a esos modelos abstractos a los que el propio Rawls se vio obligado para llegar a las conclusiones y a los mismos principios de justicia que deriva de la libertad, la igualdad y la diferencia como tres principios fundamentales. No, basta seguir esos principios que él deriva de la psicología y de la modernidad para llegar a ellos por la propia tradición. Por lo tanto, reconoce a Mill, que es el fundador de la nueva teoría de la justicia política. Y en ese sentido, el segundo reconocimiento fundamental es que no solamente no es un hedonista, sino que, como lo decía mi amigo Hernán, exige a la libertad el mayor rendimiento. Es decir, ser liberal para Rawls, para Mill, no significa simplemente tener una coexistencia a nivel de individuos placenteros con los demás individuos placenteros. No, ser liberal y aceptar la libertad significa exigirse que todos los demás libertades puedan coexistir con ella. Y en este sentido hay un avance sustancial. Ya no es la libertad simplemente como un principio para ordenar la vida privada, sino que es el principio de la razón pública. La libertad es el principio que ordena el foro público de la razón. Y por lo tanto, basta, dice Rawls, con ese principio para que se pueda ordenar todo un régimen constitucional sin tener que apelar a tradiciones extrínsecas ni a principios derivados de la pura razón. Es decir, el gran logro de Stuart Mill es haber puesto al nivel del sentimiento moral lo que los contemporáneos y los contractualistas actuales derivan de experimentos mentales. No se necesita apelar a ser kantiano y a tener imperativos morales para llegar a estos imperativos que se deducen de lo que va a llamar Mill imperativos puramente de bienestar. Y fíjense ustedes que sin haberse referido a Kant, lo dice de una manera muy sencilla. El que obra para que su norma se pueda volver universal y pueda apelar al bienestar general, tiene que saber antes de precipitarse en esa norma, tiene que saber por lo menos intuitivamente qué es el bienestar. Y por lo tanto el propio Kant se vería obligado a mostrar que sus imperativos morales categóricos son imperativos puramente instrumentales, porque todo hombre, sin necesidad de ponerse a apelar a un principio puramente de un ser nouménico, inteligible, de un reino de fines, puede llegar a la conclusión de que respeta a los demás y no los usa como medios, simplemente valido de esa idea de que el principio de utilidad social requiere que todos los demás hombres sean tratados como tales. En ese sentido, es absolutamente perverso pensar que la ética kantiana que domina y va a valor a los nuevos contractualistas sea condición sine qua non para llegar a derivar principios de justicia. Y por lo tanto, tienen mucho más asidero principios a los que se llega por sentimientos y por intereses propios que principios que se validan por imperativos que se vuelven perversos y se vuelven totalmente contraproducentes. Es decir, crueles, profundamente crueles con la conciencia, porque derivan de una autopunición y de una idea del hombre profundamente pesimista. Bueno, hasta aquí llegan los reconocimientos de Rawls a Mill. ¿Dónde empiezan las diferencias? Las diferencias empiezan cuando se trata de ver en qué consiste el conflicto entre las libertades y cómo se pueden arbitrar los conflictos entre libertades. Es decir, el problema comienza, primero, si las libertades son imposibles de aplicar todas al mismo tiempo, y por lo tanto, como dice Rawls, es necesario garantizar el máximo de libertades a todos, pero ellas nunca podrán ser concedidas en el mismo grado y en el mismo tiempo a todos.
Allí es donde empieza la dificultad. Basta el principio de utilidad para poder determinar cuáles son las libertades que deben privilegiarse en caso de conflicto. Como ustedes saben, Mill dice que hay una jerarquía, pero no derivada de libertades puras del individuo, del fuero interno, derivadas del fuero externo y de la intersubjetividad, sino que él dice la simple unidad y jerarquía se deriva de que hay unas que son condición de la elección. Lo único que garantiza que esté primero la libertad de conciencia y la libertad es puramente de expresión es que sin ellas no puede elegirse. Y el bien fundamental para los hombres es poder elegir por sí un estilo de vida. Por lo tanto, no se necesita más que esa jerarquía. ¿Qué es primero? La conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, anteriores a las libertades de gusto, a los medios para desarrollar ese proyecto de vida. Se deriva prácticamente de que la jerarquía está en función del proyecto y el estilo propio. Es decir, de que cada hombre no solamente cultive su felicidad personal, sino que sea capaz de eso que dice en relación a todos los demás placeres. Son placeres permanentes aquellos que no pueden ser comparados con ningún otro, que no pueden ser sometidos a una tasa de interés. Esos son los que se derivan como medios fundamentales. Por lo tanto, dice Mill, no se necesita una jerarquía de esa índole. Basta estar en función de la utilidad social y de la utilidad privada. En cambio, para Rawls, la jerarquía sí se necesita, pero en función de cuáles son las libertades que no pueden ser enajenadas en una estructura básica. Es decir, cuáles son las libertades que, al entrar en contradicción con otras, deben ser privilegiadas. Y él considera que las libertades fundamentales son las libertades del fuero privado. Es decir, la conciencia y el pensamiento son primeras no porque colaboren a un proyecto personal, sino porque una sociedad bien ordenada no podría tener un principio que permitiera precaver a los individuos de cualquier otro asalto de los demás, si no fuera porque esas libertades son prioritarias a las demás. Por lo tanto, no se pueden negociar las libertades sino en función de otras libertades, pero jamás se podrían negociar en relación con la igualdad. Y por eso, constitucionalmente para Rawls, no pueden aparecer, a más de las libertades en los títulos primeros de la Constitución, no pueden aparecer la igualdad ni la fraternidad, porque el Estado no puede garantizarlas. El Estado lo máximo que puede garantizar son las libertades políticas, pero no puede garantizar la igualdad ni el principio de diferencia contenidos en la misma Constitución. Por lo tanto, la segunda diferencia fundamental que achaca Rawls a Mill es fundamentalmente que, además de no poder jerarquizar en caso de conflictos las libertades entre sí, las subsidia y las somete instrumentalmente a un principio llamado de utilidad social. Y con lo tanto, la equidad puede hacer cambiar el orden de las libertades. Se pueden negociar no solamente libertades entre sí, sino con la igualdad, con la equidad, y por lo tanto, si es necesario para desarrollar al mayor número de hombres las libertades, es necesario coartarlas. En ese sentido, desprende un principio de equidad en el cual entra en contradicción con la libertad. Y por lo tanto, dice Rawls, la libertad para Mill no es absoluta, es relativa. Y él, que se había proclamado como el máximo liberal, fluctúa entre la libertad y la equidad y le coquetea a la equidad para decir que puede ser el principio mayor, incluso supeditando a ella la libertad. Por lo tanto, lo acusa de instrumentalizar la libertad a nombre de la equidad. Y para Rawls eso sería inaceptable si se es liberal. De allí los coqueteos con el socialismo
y los coqueteos con el socialismo utópico, porque él fluctúa en esa tensión que mantiene entre la libertad individual y social, fluctúa diciendo que la libertad social puede ser más importante que la individual y puede sacrificar el principio del individuo. Bueno, esas son las contradicciones que señala Rawls, que no solamente la señala Rawls, la señala este famoso ensayo que hace Berlin en el libro sobre la libertad y en el prólogo al texto sobre la libertad. Es decir, que nunca pudo resolver Mill esa tensión entre qué es más importante, la libertad individual o la libertad social. Y finalmente terminó haciéndole concesiones al igualitarismo en nombre de lo que él llamaba la máxima extensión de la utilidad social. Esa es la crítica más dura que hace Rawls a Mill. Pero la última es que lo acusa de ser un constructivista moral. Es decir, lo iguala con Kant. Y dice que esa teoría, esa doctrina liberal de Mill no puede servir de base justificatoria a un consenso entrecruzado entre los hombres, porque exige no solamente compartir principios liberales comunes a todos, sino que exige fundamentalmente principios liberales sociales que sean principios morales colectivos y colectiviza la moral. Y en ese sentido exige para poder formar parte de una sociedad un colectivismo moral que no se le puede exigir a nadie. Es decir, no puede ser la base de justificación de un consenso entrecruzado una doctrina que tiene ribetes de ser omnicomprensiva porque pretende administrarse para todas las relaciones entre los hombres. Y el liberalismo político no puede pretender ser una doctrina que resuelva todos los problemas entre los hombres, sino que solamente sirve de base de sustentación para los valores propiamente políticos. Y ese me parece a mí es la extensión más terrible que se hace en el último libro de Rawls, La justicia como equidad, el testamento político de Rawls, donde él dice: no puedo aceptar que una base normativa tan precaria como la que él pretende dependa de unos principios psicológicos totalmente inestables como los de Rawls, como los de Mill. Es decir, principios basados en la pura experiencia humana. Y se pregunta en ese libro, en un texto que me parece fundamental, se pregunta al final del libro, dice: ¿podríamos suscribir una filosofía en la que la unidad depende de unos principios psicológicos, entre otros, la dignidad, la individualidad y el deseo de vivir en armonía con los demás? Es plausible que en las condiciones de un mundo moderno estos principios de justicia y libertad puedan ser eficaces para realizar intereses permanentes. ¿Qué ocurre si esos principios psicológicos dejan de estar presentes o si no son lo suficientemente fuertes frente a otras influencias psicológicas? Partiendo, pues, de lo que nos dice el sentido común y la experiencia cotidiana, los principios de Mill pueden parecer una concepción excesivamente optimista sobre la condición humana. La idea que subyace al papel educativo de una concepción política de la justicia para un régimen constitucional es que está enraizada en procedimientos e instituciones políticas y no en simples principios psicológicos de cultura pública de la sociedad. Ese enraizamiento de la cultura pública no puede, pues, depender de principios maleables, cambiantes, sino que tiene que depender de la existencia de instituciones y en una estructura básica. Bueno, esta es la gran crítica. Por lo tanto, yo pongo a consideración de ustedes si estas críticas que hace Rawls a Mill son lo suficientemente duras como para desbaratar toda su concepción de libertad y para servir de base de justificación a un consenso entre los hombres. Mill, sin lugar a dudas, es el precursor de todo el liberalismo político. Lo que no sabemos es si su forma de derivar los principios de justicia pueda ser sustentable en un mundo tan cambiante y que su optimismo sobre la naturaleza humana pueda extenderse a una sociedad como la que hoy tenemos. Gracias. Clausura el magíster en Filosofía de la Universidad Nacional César Mora Alonso,
profesor de la Universidad de Cartagena en las facultades de Comunicación y Filosofía y miembro de la redacción de la revista Conceptos. Doctor Mora Alonso. Gracias. Si hay algo que caracterizó la vida y obra del maestro Carlos Gaviria Díaz, fue la defensa de las libertades y la democracia. Sus sentencias como magistrado de la Corte Constitucional se hicieron célebres por salvaguardar la autonomía individual y el libre desarrollo de la personalidad. A su juicio, la libertad, en una sociedad democrática o en un Estado social de derecho, no debe ser simplemente un principio formal, sino una realidad concreta que haga posible que los ciudadanos lleven efectivamente a cabo sus proyectos individuales de vida. De ahí que el maestro Carlos Gaviria Díaz también haya defendido, con la más reflexiva de las vehemencias, los derechos de las minorías. Ahora bien, una manera de rendirle aquí un pequeño homenaje a este gran maestro es a través de la consideración de dos de las concepciones más significativas de la libertad en la historia del pensamiento occidental, dado que sus influencias en la filosofía y ciencia política contemporáneas difícilmente tienen parangón. Tanto John Stuart Mill como Karl Marx promovieron, cada uno a su modo, sociedades libres y democráticas. El primero, Mill, buscaba blindar al individuo del poder estatal y sobre todo de la tiranía que ejercen las tradiciones y las costumbres sociales. El segundo, Marx, por su parte, tenía como propósito la emancipación de la humanidad del yugo alienante del modo de producción capitalista. Con esto, aspiraba a una sociedad en la que el libre desarrollo de cada cual resultara ser la condición indispensable para el libre desarrollo de todos. Sin embargo, buscar puntos de convergencia entre Mill y Marx puede que de entrada no sea una tarea sencilla, ya que en el primer volumen del Capital, las críticas y los ataques que se dirigen contra el filósofo inglés destacan por su implacabilidad. En efecto, allí se dice que es un presumido, comillas, se proclama a sí mismo como el Adam Smith de los tiempos presentes, cuyas investigaciones no son profundas ni significativas, por la razón de que se limitan a repetir, pero a repetir mal, los alegatos endebles de los primeros divulgadores de David Ricardo. Básicamente, Marx se refiere a Mill en los siguientes términos. Después de demostrarnos con la claridad que hemos visto cómo la producción capitalista existiría siempre aun cuando no existiese, Mill es lo bastante consecuente para probar que este régimen de producción no existe ni aun cuando existe. Y Marx pasa a citar un pasaje de los principios de economía política de Mill. Y aún en el caso anterior, cuando el capitalista adelanta al obrero todos sus medios de subsistencia, el obrero puede ser considerado bajo el mismo punto de vista, es decir, como capitalista, pues al suministrar su trabajo por un precio inferior al del mercado, puede entenderse que adelanta a su patrono la diferencia, etc. Fin de la cita de Mill, continúa Marx. En realidad, el obrero adelanta al capitalista su trabajo gratis durante una semana, etc., para percibir al final de la semana, etc., su precio en el mercado. Y esto convierte al obrero, según Mill, en capitalista. En tierra llana, hasta un montón de arena puede parecer una colina. Por el calibre de sus personajes intelectuales, podemos medir todo el adocenamiento, es decir, toda la vulgaridad, toda la mediocridad en que ha caído la burguesía. Así se refiere Marx a Mill. A pesar de ello, Marx reconoce que Mill es consciente tanto de la situación precaria del proletariado como de la legitimidad de sus aspiraciones, y que por eso se esfuerza por conciliar las exigencias de esta clase con los postulados esenciales de la economía política capitalista. De ahí que lo considere no como un simple sofista y psicofante de la clase dominante, sino como un hombre que desea obtener una cierta importancia científica. Motivo por el cual, dice Marx, merece que no se lo ubique en la misma cohorte de los economistas vulgares y apologéticos. El problema es que Marx considera que ese intento miliano de armonizar las reivindicaciones de la causa obrera con los principios del capitalismo termina en un vacuo sincretismo que concilia lo inconciliable y que representa en últimas, como dice en el postfacio de la segunda edición al primer tomo del Capital, y que representa en últimas la declaración en quiebra de la economía burguesa. Por su parte, en la obra de Mill, ya lo decía el maestro Sergio,
no se encuentran comentarios despectivos de la personalidad o los escritos de Marx. Es más, es posible que no exista ninguna alusión explícita de carácter positivo o negativo sobre él. Lo más probable es que Mill no haya estudiado sus trabajos y en caso de que los hubiese leído, no fueron a lo mejor lo suficientemente significativos como para referenciarlos. Es cierto que Mill en su autobiografía se denomina socialista, cualificado. De hecho, su política económica rechaza el monopolio capitalista de los medios de producción y promueve impuestos redistributivos de la riqueza destinados al desarrollo de obras sociales benéficas. Pero la verdad es que sus posiciones en este sentido estarían más cercanas al socialismo utópico que al socialismo científico, al de Marx y Engels. Además, en Sobre la libertad, Mill expresa sus reservas contra ciertas actitudes de los movimientos socialistas y de masas. Una de ellas, quizá la más grave, es la de imponer la opinión mayoritaria. La razón estriba en que esta tendencia o sentimiento democrático puede coartar los dos requisitos indispensables para el despliegue del potencial humano, a saber, la libertad y la variedad de situaciones, lo cual conduce inevitablemente a la uniformidad de los individuos. A juicio de Mill, el modo en que tales movimientos la acometen, la uniformidad de los individuos, es a través de la elevación de las clases bajas y el rebajamiento de las altas. Otro pasaje de Sobre la libertad da cuenta del proceder pernicioso de muchos miembros de la clase trabajadora. Dice Mill, solo tenemos que suponer una considerable difusión de las ideas socialistas, con lo cual se volverá intolerable a los ojos de la mayoría poseer una propiedad que vaya más allá de una pequeña cuantía o algún ingreso que no se haya ganado mediante el trabajo manual. En principio, opiniones como estas prevalecen ya ampliamente entre la clase artesana y pesan de una manera opresiva sobre los que están sujetos principalmente a la opinión de dicha clase, esto es, sus propios miembros. Es sabido que los malos trabajadores, que constituyen la mayoría de los operarios en muchas ramas de la industria, son de la firme opinión de que deberían recibir los mismos salarios que los buenos y que no se debería permitir a nadie, a través del trabajo a destajo o de otro modo, ganar a causa de una mayor habilidad o aplicación más que otros que no las tengan, y emplean una policía moral que en ocasiones se convierte en física para impedir que los trabajadores hábiles reciban y que los patrones les den una remuneración superior por un servicio más útil. Fin de la cita de Mill. Aún así, pese a las distancias que en este sentido hay entre ambos autores, considero que es posible establecer puntos de convergencia entre ellos. Los nexos pueden estar en la defensa que realizan de la libertad, pues la autodeterminación y el libre desarrollo de la individualidad serían los imperativos éticos que definirían sus reflexiones filosóficas. Por eso, mi propósito aquí es poner de relieve las coincidencias que estas dos visiones presentan a la hora de promover sociedades democráticas en las que los individuos puedan desarrollar plenamente sus proyectos de vida, sin la interferencia de poderes externos. Para eso, primero se hace necesario abordar por separado cada una de estas propuestas, luego reconocer sus diferencias y finalmente lograr apreciar los puentes que, en relación con la libertad, se pueden establecer entre Mill y Marx. La visión marxiana de la libertad. En la obra de Marx, el tema de la libertad aparece estrechamente vinculado al de la revolución comunista, ya que su objetivo es la liberación de las grandes mayorías de la explotación y miseria a las que la somete el capitalismo. Lo que se busca en el fondo es el establecimiento de una sociedad en la que se hayan franqueado las barreras que impiden la autorrealización humana. La idea es que cada quien pueda desarrollar libremente su individualidad y contribuir, al mismo tiempo, al fomento de la de sus semejantes. En suma, la sociedad comunista sería aquella en la que el libre desarrollo de uno termina siendo la condición fundamental para el libre desarrollo de todos. De acuerdo con Marx, uno de los medios para alcanzar la liberación es la crítica irrestricta e implacable del orden establecido. En la introducción para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, afirma que su pato sustancial, el de la crítica, es la indignación, y su obra esencial, la denuncia. Su misión consiste en desenmascarar la aniquilación de la persona humana en su aspecto profano, luego de haber sido desenmascarada la forma sagrada de la negación de la persona humana.
Dicha crítica busca, además de tener que explicar las causas de la iniquidad, que los oprimidos sean conscientes de la condición en que se encuentran. Debe hacer que el hombre sea lo más alto para el hombre. Debe terminar en el imperativo categórico de subvertir todas las relaciones en las cuales el hombre es un ser envilecido, humillado, abandonado, despreciado. Relaciones que, a juicio de Marx, no se pueden delinear mejor que con la exclamación de un francés a propósito de un proyecto de impuestos sobre los perros. Pobres perros, os quieren tratar como hombres. En los manuscritos de Economía y Filosofía, Marx expone con más detalle cómo se da esa explotación del hombre por el hombre. Lo que muestra es que las relaciones de producción del capitalismo originan y mantienen una división entre los pocos que poseen los medios de producción y los muchos que solo poseen la fuerza de trabajo para subsistir. Estos últimos siempre llevan las de perder, pues quedan reducidos a la más barata de las mercancías, y su penuria es inversamente proporcional a toda la riqueza que producen. Por eso Marx afirma que los trabajadores están enajenados, no solo porque la riqueza que generan no les pertenece, sino también porque no tienen poder sobre su propia vida, ya que sus actividades laborales no son voluntarias, sino forzadas. Al finalizar el primer manuscrito, Marx señala que el trabajo enajenado es la causa tanto de la propiedad privada como del salario. Sobre la cuestión judía, hay un fuerte cuestionamiento contra la propiedad privada y el dinero, pues ambos constituyen los pilares de la sociedad burguesa. Sin excepción, todo gira en torno a ellos: la política, el derecho, la justicia. En opinión de Marx, lo que prevalece en esa sociedad es el afán desmedido de lucro y el egoísmo. Por esa razón señala que la emancipación política no es suficiente, pues los derechos y el Estado burgués mantienen intacta la estructura de la enajenación. Es aquí donde cobra un papel vital la idea de emancipación humana, la cual revela el proyecto liberador de Marx, quien la presenta del siguiente modo, cito la cuestión judía. Toda emancipación consiste en reabsorber el mundo humano, las situaciones y las relaciones en el hombre mismo. La emancipación política es la reducción del hombre por una parte a miembro de la sociedad burguesa, al individuo independiente y egoísta, por la otra al ciudadano, la persona moral. Solo cuando el hombre real, individual, reabsorbe en sí mismo al abstracto ciudadano y como hombre individual exista a nivel de especie en su vida empírica, en su trabajo individual, solo cuando, habiendo reconocido y organizado sus fuerzas propias como fuerzas sociales, ya no separe de sí la fuerza social en forma de fuerza política, solo entonces se habrá cumplido la emancipación humana. Fin de la cita. Ahora bien, el proletariado es quien tiene el compromiso de llevar a cabo esta emancipación, por la razón de que padece todo el rigor de la miseria, debido a que es una clase radicalmente esclavizada, que obtiene de sus sufrimientos universales un carácter universal, y no alega ningún derecho especial, porque ella no padece una injusticia social, sino la injusticia en sí. Eso está en la introducción para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Por ello, Marx cree que la emancipación del proletariado se da cuando se libere de, y libera a su vez, las otras esferas de la sociedad, ya que el total aniquilamiento del hombre solo puede rehacerse con la completa rehabilitación del hombre. En últimas, este propósito se expresa en lo que Marx llama Selbstbestimmung, autorrealización o autodeterminación, consistente en el hecho de que cada persona tenga poder sobre su propia existencia, con la finalidad de que pueda desarrollar todas sus aptitudes de manera completa y voluntaria, algo que solo puede ser posible para él cuando logren ser eliminados los antagonismos de clase y la división del trabajo. A partir de ahí, como reza el manifiesto, surgirá una sociedad en la que el libre desarrollo de cada cual resulta ser el requisito para el libre desarrollo de todos. Esta sociedad no sería otra que la comunista. En ella se darían todas las condiciones para que la producción sea regulada de tal manera que a sus integrantes les sea posible desenvolverse en las actividades u oficios de su predilección y no queden compelidos al ejercicio de aquellos que no son de su interés, cosa que permite, como reza en la ideología alemana, que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico, según los casos. Experimentan crecimiento constante, pero que a la par se incrementan las fuerzas productivas que las satisfacen. De ahí que la libertad del reino de la necesidad
reside en que los productores asociados puedan ajustar el funcionamiento de su sistema con el mundo natural. La idea es que controlen todos los mecanismos de su sistema productivo para que éste no los domine como un poder ciego, además de ejecutarlo bajo condiciones dignas o que requieran poco esfuerzo. Mas esta libertad que surge de la satisfacción de las necesidades y que se ve expresada en la disminución drástica de la jornada laboral, constituye el requisito principal para el nacimiento del verdadero reino de la libertad, que se caracteriza por encontrarse allende del ámbito de producción material y del trabajo marcado por la necesidad. De acuerdo con Marx, el fin supremo de este segundo reino es el desarrollo total de las potencialidades humanas, lo cual solo sería posible para él en una sociedad comunista. Así pues, emancipación, libertad y autorrealización serían los imperativos éticos que definirían el pensamiento marxiano. En ellos tres, la humanidad encuentra su carácter genérico, como afirman los manuscritos. El artículo titulado Los debates sobre la libertad de prensa y la publicación de los debates de la Dieta, aparecido en la Gaceta Renana, pone de relieve lo fundamental que resulta ser la libertad para Marx. De ella asegura lo siguiente, cito: la libertad es a tal punto la esencia del hombre que hasta sus adversarios la realizan cuando luchan contra su realidad. Tratan de apropiarse como la joya más valiosa lo que rechazan como joya de la naturaleza humana. Nadie combate la libertad, combate a lo sumo la libertad de los otros. Por tanto, todas las libertades han existido siempre, primero como privilegio particular de unos y luego como el derecho general de todos. Fin de la cita. No obstante, la concepción marxiana de la libertad difiere de la ostentada por la tradición liberal, dado que esta última, con su lema de hacer y deshacer siempre y cuando no se perjudique al otro, y cuya aplicación práctica se resume en el derecho de la propiedad privada, termina por convertir a las personas en mónadas aisladas y replegadas. En una sociedad en la que prima el egoísmo y la desunión, lo que puede hallar un individuo en otro no es la realización, sino más bien la restricción de su libertad. De ahí que el ejercicio de la libertad, solo pueda ser posible en lo que Marx denomina Gemeinschaft, comunidad, por la razón de que en la susodicha el ser humano despliega todo su ser social, su auténtica naturaleza cooperativa, lo que hace posible que la expresión individual de una vida tenga en cuenta la de los demás, ya que en las relaciones sociales debe primar ante todo la reciprocidad y no el provecho particular a expensas del perjuicio general. Sin embargo, esto no representa un óbice para el desarrollo de los proyectos personales de vida, puesto que el comunismo se caracterizaría por ser una asociación de hombres y mujeres libres en actividad libre, en la que el libre desarrollo de cada cual representaría una condición necesaria para el libre desarrollo de todos. La visión miliana de la libertad. Mill, en Sobre la libertad, declara con preocupación que se experimenta en su época una fuerte tendencia a aumentar el dominio de la sociedad sobre la vida de las personas, y que esto se hace a través de dos poderes diferentes, pero que aparecen íntimamente vinculados, a saber, la legislación y la opinión. Por eso, en esta obra, tiene como propósito determinar hasta dónde debe llegar la jurisdicción de estos poderes, en lo que tiene que ver con la autonomía o independencia individual, dado que es preciso establecer con claridad la proporción entre el control social legítimo y el ámbito de las libertades individuales, un tema en el que Mill considera que queda todo por hacer y que se revela como la cuestión vital del futuro. Esto, para el filósofo inglés, reviste suma importancia, porque la soberanía popular tiene la facilidad de convertirse en tiranía de la mayoría al desear oprimir a una parte de la sociedad o a aquellos individuos que no se adaptan a los patrones establecidos. Mill advierte que esta opresión se da cuando, al margen de las decisiones gubernamentales, la sociedad impone dictámenes en asuntos que no son de su competencia. Y si bien estos dictámenes no se ejecutan mediante graves castigos, sí son muy efectivos, pues consiguen ejercer presión sobre los aspectos más íntimos de la vida personal. Motivo por el cual Mill afirma que se necesita también protección contra la tiranía de imponer opiniones y sentimientos, contra la tendencia de la sociedad a imponer, por otros medios que las sanciones civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta sobre aquellos que disienten de ellas, contra la tendencia a coartar el desarrollo y, si es posible, impedir la formación de cualquier individualidad que no esté en armonía con sus costumbres,
obligando a todos los caracteres a formarse a sí mismos sobre el modelo de la propia sociedad. Fin de la cita. En función de lo anterior, Mill plantea el principio de la libertad. Este proclama que no debe existir interferencia de ninguna índole en lo que concierne a los intereses particulares del individuo, por la razón de que estos aspectos de su vida y su conducta solo le pueden afectar a él. Mill llama a esto la región propia de la libertad humana, una región sagrada que no debe ser vulnerada por los poderes estatales y sociales. En ella la espontaneidad individual aparece de tres maneras: como libertad de pensamiento y expresión, como libertad de gustos e inclinaciones, y finalmente como libertad de asociación. El filósofo inglés sostiene que una sociedad que no respeta estas libertades no puede ser denominada libre, independientemente de su sistema político. Y remata, y ninguna es completamente libre si tales libertades no existen en ella de forma incondicional y absoluta. No obstante, Mill sostiene que en ciertos casos tanto el Estado como la sociedad se encuentran legitimados para imponer restricciones sobre la libertad de acción de una persona. Estos casos son aquellos en los que se puede ver amenazada la integridad de uno o varios miembros de la comunidad, lo que quiere decir que únicamente se debe actuar en contra de la voluntad de alguien con el fin de salvaguardar a los otros de un posible daño. Y en el evento de que el daño se haya consumado, aparecen todos los motivos para sancionarlo legal o moralmente, según sea el caso. De acuerdo con Mill, la única dimensión de la espontaneidad individual que debe estar sujeta al control externo es la que atañe a sus semejantes. En las demás, o sea, en las que son de estricta incumbencia personal, ningún otro tiene potestad. Este es el famoso principio de daño. A juicio del filósofo inglés, todo aquello que apunta a la destrucción de la individualidad merece que se le llame despotismo. El despotismo, se vale de la represión y la censura para llevar a cabo dicho cometido. Por eso, en Sobre la Libertad, se realiza una defensa categórica de la libertad de pensamiento y discusión, ya que de ambas depende el bienestar mental del individuo, condición básica de los demás tipos de bienestar. El mérito de Mill con esta defensa es el haber desarrollado una metodología rigurosa para que la libertad se exprese en términos efectivos. La individualidad, la pluralidad, el debate y la crítica se presentan como los antídotos que contrarrestan el dogmatismo y la intolerancia de los arbitrarios. Aquí también resultan ganadoras las diversas disciplinas del conocimiento. El diálogo y la argumentación son las herramientas para alcanzar y preservar la verdad. Pero si todas las personas poseen el derecho a pensar y expresar lo que quieran, ¿por qué entonces no pueden tener la libertad de conducir sus vidas de acuerdo con las ideas que profesan? Para Mill, la libertad de gustos e inclinaciones aparece aquí como la consecuencia natural y práctica de la libertad de conciencia y opinión. De hecho, la libertad de conducta es la que permite que la individualidad se afirme a sí misma a través de su propio desarrollo. De ahí que la considere como uno de los principios esenciales del bienestar, como el ingrediente fundamental del progreso individual y social. En efecto, el libre desarrollo de la individualidad es lo que permite que cada persona despliegue todas sus capacidades al máximo y vea en su existencia algo valioso, dado que al autoafirmarse puede alcanzar un alto grado de satisfacción. Ello, según Mill, tiene repercusiones positivas en la sociedad, por la razón de que cuando hay mayor plenitud de vida en las personas, hay también más vida en el conjunto que está compuesto por ellas, lo que indudablemente sienta las bases para el logro de la justicia social. El principio utilitarista, que propende por el máximo de bienestar para el mayor número, debe allanar el terreno para que las personas desarrollen por completo y sin restricciones sus facultades morales e intelectuales. La libertad se presenta, entonces, como la fuente permanente e inagotable del desarrollo social. Así pues, la libertad en Mill no es una formalidad, un mero derecho político abstracto. Tampoco se reduce a la justificación para no intervenir en los asuntos que hacen parte de la esfera privada del individuo. En otras palabras, no representa una simple vindicación del concepto negativo de libertad, entendido como alejamiento de los demás, freedom from, al que hacía referencia el profesor Ciro. Si bien para el filósofo inglés este resulta relevante, la verdad es que se halla en función del concepto positivo de libertad, el freedom to, puesto que lo crucial en su obra es la autorrealización, el libre desarrollo de la individualidad, el despliegue máximo de las facultades de la persona. Aquí residen los pilares del bienestar y la felicidad.
De ahí que Mill sostenga que su defensa de la individualidad no sea una apología del egoísmo y la indiferencia social, que pretenda que a los seres humanos no les importe la vida de los demás, a menos que estén en juego sus propios intereses. Por el contrario, considera que lo indispensable para fomentar el bienestar social es la cooperación y el aumento del esfuerzo desinteresado. Esta es la razón por la que Mill hace tanto hincapié en la idea de que una sociedad que garantice la libertad debe brindar las condiciones materiales para que los individuos se autodeterminen, ya que la pobreza y la ausencia de derechos sociales representan serios obstáculos para llevar a cabo ese propósito. Bajo estas circunstancias, el principio de la utilidad sería una quimera. Punto final, divergencias y puntos de encuentro. Es indiscutible que Mill y Marx coinciden a la hora de realizar una defensa a ultranza de la libertad. A primera vista, empero, las motivaciones de cada uno en esta cuestión parecen ser distintas, pues en el caso de Mill se busca determinar la naturaleza y los límites del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. Su finalidad es protegerlo de la tiranía que ejerce la opinión pública a través de las tradiciones y las costumbres. En el caso de Marx, entre tanto, la intención es emancipar a la humanidad de la opresión capitalista para establecer el comunismo, un tipo de sociedad que representaría el verdadero reino de la libertad, en la medida en que el libre desarrollo de cada uno sería la base para el libre desarrollo de todos. Esto significa que en el pensamiento marxiano la libertad solo puede emerger verdaderamente con una revolución que destruya los fundamentos políticos y económicos de la sociedad del capital. Las cosas no son así en la propuesta de Mill, dado que no se necesita de la destrucción del aparato estatal ni de la economía que lo sustenta para garantizar los derechos y las libertades individuales. De hecho, es el Estado quien los propiciaría y mantendría. Además, Mill muestra sus simpatías, aunque con bastante reserva, con la doctrina del libre cambio. Dice Mill, que descansa sobre una base diferente, aunque igualmente sólida, que el principio de la libertad individual. Marx, por el contrario, ve al Estado como un órgano de dominación que ofrece libertades en un plano meramente formal y que desaparecerá en la etapa suprema del comunismo, pues con la desaparición de los antagonismos de clase ya no será necesario un sistema artificial que concilie los intereses en conflicto. El desarrollo de la productividad y de las condiciones de trabajo establecerá un régimen de abundancia que fomentará el libre desarrollo de la individualidad de cada uno de los asociados. En suma, para Marx, la libertad es la meta o el resultado de la revolución proletaria, mientras que para Mill es un derecho o conquista histórica que no se debe perder, sino que hay que conservar y maximizar, sobre todo, a través del despliegue continuo de las distintas individualidades y de la sociedad en su conjunto. No obstante, pese a las diferencias, es posible encontrar puntos de encuentro entre ambas visiones de la libertad. Uno de ellos, quizá el principal, es la idea de que los individuos puedan desarrollar a plenitud sus proyectos de vida sin la interferencia de poderes externos. Sin embargo, tanto en Mill como en Marx, la libertad no se expresa simplemente en términos negativos, es decir, como ausencia de obstáculos que coaccionan la personalidad. Para ellos, ante todo, la libertad es sinónimo de autorrealización. El hecho de que cada quien, al ser dueño de su propia voluntad, sea responsable de su propia existencia. Los dos estiman que la libertad es lo distintivo del ser humano. Gracias a su puesta en práctica, el ser humano puede dar rienda suelta a toda su naturaleza social y cooperativa. La autoafirmación de cada una de las individualidades, impacta positivamente a la sociedad en su conjunto. En ambos, por tanto, hay un rechazo rotundo del egoísmo y la indiferencia. De igual manera, ponen el acento en la existencia de condiciones materiales para garantizar una verdadera libertad. Otro punto de convergencia es la defensa que realizan de la libertad de pensamiento y expresión. A partir de aquí uno puede tender puentes entre el segundo capítulo de La Libertad y los artículos publicados por Marx en la Gaceta Renana. En especial, el editorial del número 179 de la Gaceta de Colonia, las observaciones sobre la reciente instrucción prusiana acerca de la censura y los debates sobre la libertad de prensa y la publicación de los debates de la Dieta. En estos escritos, Marx rechaza la censura y defiende por consiguiente la idea de tratar en los periódicos temas de cualquier índole,
Asegura Marx que la censura es un monstruo civilizado o un aborto perfumado, mientras que la prensa libre representa la expresión de la esencia de la libertad. Aquí, al igual que Mill, confía en que la libertad de discusión y el debate público son la puerta de acceso a la verdad y al desarrollo social. En definitiva, Mill y Marx, con sus similitudes y diferencias, nos ofrecen pautas para materializar la libertad. En este aspecto, sus visiones pueden resultar de mucha utilidad para una sociedad como la nuestra, una sociedad en la que las condiciones de pobreza impiden a muchos desarrollar su individualidad y donde un procurador, respaldado por amplios sectores de la opinión, pretende que las instituciones educativas repriman las muestras de jovialidad entre sus estudiantes. Gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la